La historia de Cracks arranca en un internado británico femenino en los años 70, un lugar marcado por la disciplina, el aislamiento y la rigidez de la época. Entre sus muros fríos, donde las alumnas viven alejadas del mundo exterior, la figura que destaca es la de Miss D. Radfield, la carismática profesora de buceo. Dee no es como el resto de las maestras. Ella se presenta ante sus alumnas como una mujer distinta, libre, llena de historias exóticas y con un magnetismo que la convierte en una líder indiscutible. Las chicas la admiran, la imitan y llegan incluso a adorarla como si fuera una especie de ídolo. Para ellas, Miss Lee, como la llaman, representa un mundo lleno de aventuras, glamour y libertad, algo muy lejano a la monotonía del internado. Entre ese grupo de jóvenes, el orden está claro, todas giran en torno a la profesora y la obediencia a su figura casi parece un culto. Pero todo cambia con la llegada de una nueva alumna, Fiamma, una joven aristócrata española que rompe el equilibrio desde el primer momento. Fiamma es distinta, culta, elegante, segura de sí misma. Su sola presencia genera fascinación y envidia al mismo tiempo. Y muy pronto, lo que comenzó como una admiración colectiva hacia Miss empieza a fracturarse, porque Fiamma trae consigo un aire de misterio y una sensibilidad que nadie en el internado, ni siquiera la propia profesora, sabe cómo manejar. El primer cruce de miradas entre Dee y Fiamma lo deja claro. Hay algo en esa chica que desestabiliza a la maestra. Lo que al inicio parece curiosidad se transforma lentamente en una tensión cargada de deseo, de atracción y de una obsesión que marcará el destino de todas. El tablero ya está dispuesto, una líder acostumbrada a ser adorada, una recién llegada que irradia un magnetismo diferente y un grupo de alumnas atrapadas en medio de una batalla que no es solo de poder, sino también de emociones intensas y prohibidas. La llegada de Fiamma al internado es como un terremoto silencioso. Desde el primer día, su presencia distinta rompe con la rutina del grupo. No solo es bella y elegante, también es inteligente, con una seguridad que desarma a quienes la rodean. Mientras las demás alumnas compiten por la atención de Miss G, Fiamma parece moverse en otro plano, como si no necesitara la aprobación de nadie. Esa independencia intriga y molesta al mismo tiempo. Para las chicas, acostumbradas a vivir bajo las reglas de admiración casi ciega hacia su profesora, Fiamma representa una amenaza. Ya no todas las miradas se dirigen a Miss G, porque ahora hay otra figura magnética en escena. Y para Dee, la situación es aún más desconcertante. Ella, que siempre había tenido el control total de sus alumnas, comienza a sentir que alguien está arrebatándole el centro de atención. Pero lo que empieza como un choque de egos, pronto se convierte en otra cosa. Miss G no puede dejar de observar a Fiamma. La forma en que camina, en que responde con calma a las preguntas, en que se mantiene fiel a sí misma, aunque las demás la miren con recelo. Cada gesto de la joven se convierte en una especie de espejo que refleja todo lo que Dee no es: autenticidad, seguridad, libertad real. Poco a poco, la dinámica del internado cambia. Las alumnas, antes unidas en torno a su maestra, empiezan a dividirse. Algunas se sienten atraídas por la frescura de Fiamma, otras la rechazan por envidia. Y Miss G, lejos de mantener la neutralidad, comienza a mostrar un interés especial por la recién llegada. Ese interés es ambiguo. Por un lado, admiración; por el otro, un deseo que intenta disfrazarse de cercanía pedagógica. Miss G empieza a buscar excusas para pasar tiempo a solas con Fiamma, para conocer más de ella, para escuchar sus historias de viajes y aventuras aristocráticas que superan con creces las anécdotas inventadas que la profesora cuenta a sus alumnas. En esas conversaciones privadas se crea una tensión difícil de ocultar. Fiamma, con su mirada directa y su sinceridad, parece darse cuenta de que su profesora no es la mujer fuerte y segura que aparenta, sino alguien frágil, insegura y atrapada en sus propias fantasías. Y esa revelación despierta algo incómodo en Dee. No solo se siente atraída por Fiamma, sino también vulnerable frente a ella.
Lo que antes era un internado dominado por la devoción ciega hacia Miss G, ahora se convierte en un escenario cargado de tensiones emocionales y rivalidades. Y en el centro de todo está la relación incipiente, peligrosa y cada vez más intensa entre la profesora y su alumna. A medida que pasan los días, lo que al principio parecía simple curiosidad por parte de Miss G hacia Fiamma se convierte en algo mucho más profundo y también más oscuro. La profesora, que siempre había tenido el control absoluto del grupo, empieza a mostrar un interés excesivo por su nueva alumna, un interés que las demás notan, aunque no sepan cómo nombrarlo. Dee, acostumbrada a ser la figura admirada, comienza a sentir que su liderazgo tambalea. Fiamma no solo es distinta, sino que además tiene algo que ninguna de las otras chicas puede darle: autenticidad. Y esa autenticidad despierta en Miss G una mezcla de fascinación y envidia. Ella, que siempre ha alimentado su imagen con relatos inventados de viajes y experiencias, se encuentra frente a una joven que ha vivido de verdad, que posee una elegancia natural y un magnetismo imposible de imitar. La obsesión se hace evidente en pequeños gestos. Miss G inventa pretextos para mantener a Fiamma a su lado: tareas adicionales, conversaciones privadas, favores innecesarios. Sus atenciones, disfrazadas de cuidado, van mucho más allá de lo que corresponde a una profesora. La línea entre la guía pedagógica y el deseo encubierto comienza a difuminarse peligrosamente. Fiamma, en su madurez precoz, percibe esta dinámica. No es ingenua, se da cuenta de que Miss G busca algo más que admiración, y eso la incomoda, pero al mismo tiempo la despierta a una realidad brutal. Su mera presencia ha roto el equilibrio del internado y ha revelado la fragilidad de una maestra que parecía indestructible. Mientras tanto, el grupo de alumnas también empieza a resentir esta atención especial. Las chicas, que vivían casi hipnotizadas por Fiamma, sienten celos de Fiamma. La devoción que antes era absoluta se convierte en envidia y rivalidad. La tensión en los pasillos aumenta. Los susurros, las miradas de odio, los gestos de rechazo hacia la española son cada vez más evidentes. La relación entre profesora y alumna se convierte en el núcleo de todo. Miss G, atrapada entre su rol de autoridad y sus emociones desbordadas, ya no piensa con claridad. Su fijación por Fiamma la consume, y cada día se vuelve más evidente que esa atracción no es solo un capricho pasajero, sino una necesidad obsesiva. Este punto marca un antes y un después. El internado deja de ser un lugar de disciplina para convertirse en un escenario cargado de celos, obsesiones y secretos a punto de estallar. Y en el centro, Fiamma, atrapada entre la devoción peligrosa de su profesora y la hostilidad creciente de sus compañeras. La atracción de Miss G hacia Fiamma, que hasta entonces había permanecido disfrazada bajo gestos de interés académico y cercanía aparentemente inocente, empieza a desbordar los límites. Lo que en un principio eran conversaciones privadas, ahora se transforma en una dependencia. Dee no concibe un día sin la compañía de Fiamma, y su fijación se convierte en el eje de su vida dentro del internado. Para las alumnas, el favoritismo ya es imposible de ignorar. Miss G se muestra dura con todas, pero indulgente con Fiamma. La invita a cenas privadas, la elogia frente a las demás, la coloca en un pedestal al que ninguna otra puede aspirar. Esa diferencia, lejos de generar admiración, alimenta el resentimiento colectivo. El grupo, liderado por la hasta entonces favorita de la profesora, comienza a volverse en contra de Fiamma, descargando sobre ella toda su envidia. Fiamma, mientras tanto, se siente atrapada, intenta mantener la distancia con Miss G, dejar claro que no desea esa tensión excesiva. Pero cada intento de alejarse solo parece avivar la obsesión de la profesora, que no soporta la idea de perder su influencia sobre la joven. Esa tensión se vuelve cada vez más evidente, hasta el punto de que las demás chicas perciben que entre ellas ocurre algo diferente, algo que va más allá de lo que una maestra debería sentir por su alumna. La vulnerabilidad de Miss G se intensifica. Su fachada de mujer cosmopolita y segura comienza a resquebrajarse. Sus historias fantásticas, que tanto fascinaban a las alumnas, pierden fuerza frente a la autenticidad de Fiamma.
Y lo que queda en evidencia es que bajo esa imagen de seguridad se esconde una mujer marcada por la soledad, el miedo al fracaso y una necesidad enfermiza de ser admirada. La tensión llega a un punto crítico cuando Miss G empieza a mostrar celos abiertos. Cada vez que Fiamma se relaciona con alguna de las otras chicas, la profesora lo interpreta como una traición personal. Su comportamiento se vuelve errático, contradictorio, a veces dulce y protectora, otras veces fría y manipuladora. Para Fiamma, lo que comenzó como una admiración inicial se convierte en un peso insoportable. El internado entero se convierte en un campo de batalla emocional. Por un lado, las alumnas que ya no soportan el favoritismo y buscan venganza. Por otro, una profesora cuya obsesión la lleva a perder por completo el sentido de la realidad. Y en el centro, Fiamma, aislada, vulnerable y cada vez más consciente de que su mera presencia ha destapado una grieta peligrosa en ese mundo cerrado. El aire se vuelve irrespirable. Los muros del internado, que antes solo representaban disciplina, ahora parecen paredes de una prisión emocional donde la obsesión, los celos y la envidia crecen sin control. El destino de Fiamma está marcado. Tarde o temprano, esa tensión va a estallar. La tensión en el internado ha llegado a un punto de no retorno. Lo que comenzó como una admiración hacia Miss G y un respeto casi reverencial, ahora es un ambiente cargado de resentimiento y hostilidad. Las alumnas, cansadas del favoritismo hacia Fiamma, han transformado la envidia en rencor. Y Miss G, consumida por su obsesión, ya no actúa como una profesora, sino como una mujer cegada por el deseo de controlar a una alumna que jamás podrá poseer. Fiamma lo percibe en cada gesto. La presión de sus compañeras, que la ven como una intrusa, se suma a la de Miss G, que la acosa con atenciones cada vez más sofocantes. La joven española, tan segura de sí misma al inicio, empieza a mostrar el desgaste. Sus ojos reflejan cansancio y su postura altiva se resquebraja ante un entorno que se ha vuelto asfixiante. La obsesión de Miss G llega al límite en un episodio decisivo. Una noche, decide seguir a Fiamma y confrontarla. Lo que debería haber sido un gesto de guía se convierte en una invasión. Miss G le habla con la intensidad de alguien que ya no distingue entre el amor, la admiración y la obsesión. Le confiesa, sin palabras claras, pero con gestos inequívocos, que no soporta perderla, que la necesita. Fiamma, con la madurez que la caracteriza, intenta poner distancia. Le deja claro que lo suyo no es recíproco, que lo que Miss G siente es inapropiado y dañino. Es un rechazo firme, pero también lleno de compasión. Fiamma comprende que la mujer que tiene delante no es un monstruo, sino alguien roto por dentro, atrapado en sus fantasías y miedos. Ese rechazo es la chispa que enciende la tragedia. Miss G, herida en su orgullo y en su obsesión, pierde por completo el control. Su fragilidad queda expuesta ante las alumnas, que ven por fin a la profesora desmoronarse. El mito de la mujer fuerte y fascinante se derrumba, y lo que queda es una figura patética consumida por la soledad. Las chicas, lideradas por el resentimiento, aprovechan ese momento de vulnerabilidad para descargar su rabia contra Fiamma. Lo que ocurre después es el clímax oscuro de la película, un acto colectivo de violencia y humillación, alimentado por los celos, la envidia y la manipulación emocional que Miss G ha sembrado sin querer. El desenlace es devastador. Fiamma, víctima de esa espiral tóxica, paga el precio más alto. El internado, que parecía un lugar de formación y disciplina, se revela como un espacio de opresión y destrucción. Y Miss G, enfrentada al resultado de su obsesión, queda rota, consciente de que lo que más deseaba ha sido destruido por sus propias manos. La tragedia no solo marca el destino de Fiamma, sino también el de las alumnas, que descubren que el amor, cuando se confunde con poder y control, puede convertirse en algo destructivo. Cracks nos deja así un retrato brutal de lo que ocurre cuando los deseos reprimidos, la envidia y la obsesión se desbordan en un entorno cerrado. La tragedia ha dejado cicatrices imposibles de borrar. Fiamma, el centro de la tormenta, se convierte en símbolo de lo que ocurre cuando la pureza y la libertad chocan contra un muro de envidia, represión y deseo mal entendido.
Su destino marca para siempre a las chicas del internado, que ya no podrán mirarse a los ojos sin recordar lo que hicieron en aquel momento de furia y celos colectivos. Miss G, en cambio, queda despojada de todo. La mujer que alguna vez se presentó como cosmopolita, segura de sí misma y dueña de relatos fascinantes, se revela como lo que realmente era, alguien atrapada en sus propias mentiras. Su obsesión por Fiamma no solo destruyó a la joven, sino también a ella misma. Lo que empezó como un juego de seducción disfrazado de mentoría terminó exponiendo su fragilidad más oscura. Las alumnas, que antes la idolatraban, ahora la miran con desprecio. El mito se rompe. La profesora que les hablaba de libertad y sueños exóticos no es más que una mujer sola, vacía y derrotada. El internado, lejos de ser un lugar de aprendizaje, se convierte en una prisión de silencios culpables, donde nadie se atreve a hablar de lo que ocurrió, pero todas lo recuerdan con dolor. El mensaje que deja Cracks es tan incómodo como poderoso. Cuando el deseo se mezcla con el poder, cuando la admiración se convierte en obsesión y los celos se alimentan del encierro y la represión, lo que surge no es amor, sino destrucción. La relación entre Miss G y Fiamma nunca fue equilibrada, porque estuvo marcada por el desequilibrio de fuerzas, la dependencia emocional y el miedo al rechazo. Al final, lo que queda es un eco doloroso, el recuerdo de Fiamma convertida en mártir de esa espiral tóxica, y la certeza de que Miss G, aunque siga viviendo, ya está muerta en lo único que la mantenía, la admiración de sus alumnas. La película cierra con un vacío que no se llena, un silencio que grita. El verdadero crack, la grieta, no fue solo el que se abrió entre profesora y alumna, sino el que se abrió en todas las jóvenes, condenadas a cargar para siempre con la culpa de lo ocurrido. La relación entre Miss G y Fiamma en Cracks no es una historia de amor, sino una advertencia sobre lo destructivo que puede ser el poder cuando se mezcla con la obsesión. Fiamma representa la libertad y la autenticidad, mientras que Miss G encarna la represión y la mentira. Su choque no solo destrozó sus vidas, sino que dejó marcado a todo el internado. Este final tan duro nos recuerda que la admiración nunca debe confundirse con control y que el verdadero afecto no puede nacer de la obsesión ni de la desigualdad de fuerzas. Si esta historia te impactó tanto como a mí, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para no perderte más resúmenes de películas llenas de intensidad y reflexión. Y dime en los comentarios, ¿qué piensas de Miss G? ¿La ves como una villana o como una víctima de sus propias mentiras y de la represión de su época? Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando historias que no solo emocionan, sino que también nos hacen reflexionar mucho después de que termina la película.